Con el permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario. Compañeras y compañeros legisladores, en un ejercicio y análisis responsable sobre el desempeño de la economía del país y el manejo de las finanzas públicas, acudo a esta tribuna para manifestarle nuestra preocupación por los resultados malos que este gobierno y esta administración ha tenido. En lo concerniente a los ingresos presupuestarios, apreciamos que se plantea un ligero incremento del 0.4% real propuesto para el 2017 respecto a lo aprobado en el 2016, con lo que se espera recaudar 4.3 billones de pesos. En este balance vemos que nuevamente el peso de la responsabilidad va a recaer en los contribuyentes. En concreto, los ingresos tributarios tienen un crecimiento propuesto de casi 10% real, que espera recaudar el 2.7 billones de pesos. Esto significa que el gobierno federal tiene previsto una vez más recargar en los contribuyentes el sostenimiento del gasto público, ante el ineficaz manejo, sobre todo, de los ingresos petroleros. De hecho, se prevé que para el 2017 los ingresos petroleros caigan casi el 16% real con respecto a lo aprobado en el 2016. Por otra parte, el gasto programable de vengado tiene prevista una caída en términos reales del 6.1% en su propuesta 2017, lo que representa un recorte aproximado de 230,000 millones de pesos con respecto a lo aprobado en el 2016. No obstante, el gasto no programable tiene previsto un incremento del 12.1% real y preocupa el incremento del costo financiero de la deuda, que pasa de 462,372.5 millones de pesos aprobados en el 2016 a 568,197.6 millones de pesos solicitados para el 2017, lo que representa un incremento del 18.9% real. Aquí es donde apreciamos la política económica errática de este gobierno, que ha endeudado al país y que se ve obligado a canalizar mayores recursos para pagar la deuda pública, pero con dinero que bien podría utilizarse para generar empleos de inversión y productividad. Señor secretario, la propuesta de gasto que nos hicieron llegar es reflejo del ineficaz manejo de la economía que ha tenido el PRI gobierno, que hasta hoy se ha dado y se ha visto ante los ciudadanos. Lo han hecho tan mal que ahora se ven obligados a recortar el ejercicio de diversas dependencias que son clave para el desarrollo económico y el bienestar social de los mexicanos. En su conjunto, a los ramos administrativos que se le propone recortar son casi 200,000 millones de pesos con respecto a lo aprobado en el 2016. Esto implica una caída del 16.9% real. Con respecto a la vivienda, el PRI gobierno se sigue equivocando al castigar la inversión que genera bienestar a las familias mexicanas y mejores finanzas públicas. Un ejemplo de la reducción a los subsidios es esta reducción justamente de vivienda, lo que genera la reducción en la oferta de vivienda para quienes menos tienen, y tiene paralizada la industria de construcción de vivienda y todas las que giran a su alrededor, sobre todo y particularmente el cemento, el acero, los notarios, los peritos y materiales generados por incremento en el desempeño, ya que todas estas industrias se verán obligadas a despedir a un sinnúmero de trabajadores de su plantilla. Concluya, diputada. En este sentido, le hago el siguiente cuestionamiento. El tema de la vivienda fue uno de los aspectos más destacables y de mayor desarrollo de los gobiernos emanados de Partido Acción Nacional. ¿Por qué este gobierno le está restando importancia a la vivienda? Está de acuerdo con la medida que se cancela el crecimiento del sector de la construcción y las oportunidades de acceder a las viviendas dignas por parte de muchas personas que no tienen la responsabilidad.
Con relación a la Secretaría de Educación Pública, se recortan 31.600 millones de pesos, lo que Diputada, equivale concluya, por favor, a una disminución del 10.6% en términos reales con respecto a lo aprobado en el 2016. Esto que le menciono, concluya, señor diputada, secretario, se le agotó el tiempo. es fundamental porque son algunos de los ejemplos más relevantes, pero hay todavía más con relación al bienestar de los mexicanos. Para concluir, este gobierno delata su ineficiencia para manejar las finanzas públicas del país, se endeuda mucho y tiene que canalizar alrededor de 570 mil millones de pesos por favor, para el pago del costo financiero de la deuda. Eso cancela mucho las prioridades y los proyectos de inversión que vienen contenidas en dependencias afectadas. Les espero de usted puntuales y muy concisas respuestas, señor secretario. Concluya, diputada. Agradezco el tiempo y la paciencia, pero además quisiéramos, por favor, hacerle la entrega de un documento, diputada, por favor, concluya, por la preocupación que tienen los diputados del PAN en el área de educación. Si son tan amables, concluya, de diputada, pasar a entregar el documento. Gracias, diputada. Para la respuesta correspondiente, gracias, en el uso de la tribuna, el secretario Meade, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada, por sus planteamientos, por sus inquietudes. Hacer algunos matices. La reforma hacendaria, una de las métricas con las que ha de medirse es si efectivamente amplió o no la base y si efectivamente la recaudación se da contra los mismos o si hemos venido ampliando la base de contribuyentes. Baste yo creo apuntar un par de datos para acreditar que la realidad de la reforma y que la realidad de las finanzas públicas y de los ingresos tributarios descansa sobre el hecho de que hoy México cuenta con más ciudadanos que contribuyen al gasto público. De todas las personas que hoy pagan impuestos, 1 de cada 4 empezaron a pagarlos en esta administración. Son 13 millones de nuevos contribuyentes que se sumaron al padrón a partir del 2012, lo que permite ya llegar a un número de contribuyentes superior a los 51 millones de contribuyentes. Esto es, el día de hoy son muchos más los que están cumpliendo con su obligación constitucional de contribuir al financiamiento del gasto público por la vía de los impuestos que aquí se establecen. No son los mismos y no vienen o no recae la carga en los más pequeños, sino al revés, en los más grandes. Acá dábamos cuenta de más de 220,000 millones de pesos en adición que vienen de los grandes contribuyentes y de cómo se ha incrementado el porcentaje de impuestos sobre sus ingresos brutos medido con información pública que se transmite de la bolsa. Atrás de cada recorte hay un esfuerzo de coordinación, hay un esfuerzo de focalización, hay el aprovechamiento de mejores elementos de tecnología y el aprovechamiento tanto de diversos fondos como de distintos instrumentos que podemos aprovechar. Entre otros, ese es el caso de vivienda. El estímulo a la vivienda, el CONAVI como porcentaje del PIB, alcanza media décima en términos de su impacto. No es, por lo tanto, suficiente para detonar lo que en vivienda queremos hacer. Para ello, habremos de trabajar de manera muy cercana con el Infonavit para que sea este ancla de un proceso de reordenación, de un proceso sí de estímulo, de acompañamiento y de crecimiento para el sector de la vivienda. Reconocemos el impulso que la vivienda da al crecimiento, pero reconocemos también que no es el subsidio el que mueve al sector de la vivienda, sino una política de vivienda bien articulada y bien integrada. Y dentro de los actores con los que cuenta el Estado, ninguno más relevante que el Infonavit, una instancia tripartita con emoción y con capacidad que hoy y especialmente mañana habrá de hacer eje de lo que en materia de vivienda queramos hacer. Rubro por rubro encontraremos en el esfuerzo que desde el Ejecutivo hacemos y que la diputada bien describe. Efectivamente, regresar al camino del superávit, regresar al camino de deuda sostenible, que no es sorpresa, que estaba planeado, que estaba comprometido, que esta soberanía sabía ya iba a suceder, no solo por criterios, sino porque desde el principio la ruta estaba trazada.
Se sabía que habría estímulo para acompañar las reformas, se sabía que el estímulo tendría que retirarse para regresar a la sostenibilidad. En eso estamos. El esfuerzo para hacerlo, como acá bien se describió, recae sobre todo en los ramos administrativos, recae sobre todo en el costo de operación de las secretarías. Pone por delante el presidente su esfuerzo y su disposición de hacerlo en la compañía de este poder legislativo. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para acomodarnos a nuestro entorno y sobre todo para cumplir la palabra empeñada, para cumplir la palabra de un país que goza de buena reputación porque siempre ha sabido cumplir. Este país le dijo al mundo que habría de regresar al camino del superávit, este país le dijo al mundo que habría de reducir la deuda como porcentaje del PIB. Eso implica esfuerzos, pero implica esfuerzos que no habrá de sentir la ciudadanía ni en menor atención, ni en menor despliegue, ni en menor acompañamiento. Sabrán todos los mexicanos que el paquete que el presidente somete a su consideración permite los recursos suficientes para acompañar su esfuerzo con los del gobierno y permitirles así una mayor generación de riqueza con un país que tenga finanzas públicas sanas, que goce estabilidad y que cumple con la palabra empeñada de regresar al superávit y a un camino de deuda que converja, que se estable. Muchas gracias, señora diputada. Gracias, secretario. Para los comentarios correspondientes, tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos la diputada Gabriela Ramírez Ramos. Con el permiso de la presidencia, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Señor secretario de Hacienda, sea usted bienvenido. Resulta evidente que hay falta de entendimiento o que tenemos visiones distintas de la realidad actual de la economía mexicana. A México poco le interesa saber si la inflación está controlada o a bajos niveles, porque la sociedad ya estaba acostumbrada a tener bajas inflaciones con los gobiernos emanados de Acción Nacional. Lo que la sociedad mexicana exige y necesita son oportunidades auténticas de empleo, no cifras maquilladas que consideren a las personas en su empleo como personas ocupadas. A las y los mexicanos les interesa un país con un crecimiento económico vigoroso, competitivo, con un peso fuerte y con grandes inversiones que detonen el desarrollo en todas las regiones del país. Lo que necesitamos son viviendas de calidad y con facilidades para su acceso. México necesita apoyos productivos para salir del círculo vicioso que representa la pobreza y no programas sociales paliativos que tienen como estigma el ser programas de corte electorero. México requiere un país sin deudas. Ya basta de esta política nefasta de endeudamiento, características del PRI gobierno. En Acción Nacional necesitamos y dejamos un nivel de endeudamiento manejable. Hoy en día, las estimaciones oficiales apuntan a que cerremos el 2016 con niveles del más del 50% del PIB, de los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público. Lo que requerimos es un país sin corrupción, sin opacidad ni derroches, ante una realidad de carencias y desatención del gobierno hacia la sociedad. En Acción Nacional insistimos en la necesidad impostergable de cambiar el rumbo de la economía. En la política de ingresos estamos convencidos que una menor carga tributaria para las y los mexicanos redundará en mayor ingreso de las familias y mayor consumo, lo que ayudará a la reactivación de la economía. También creemos firmemente que el gasto público debe de orientarse en la inversión productiva como un detonador del crecimiento económico en lugar de seguir cuidando el gasto corriente. Estamos seguros
que con estas medidas se dará otro rumbo al país, un rumbo de crecimiento económico, de bienestar social, un rumbo que debe retomarse porque los mexicanos lo exigimos y lo merecemos. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada Gabriela Ramírez.